La producción de Otra Mañana se comunica con el nuevo Motorola Moto G86 5G. Hello, Moto. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social trabaja en un proyecto de ley que implicaría que las empresas deban notificar al gobierno y también a los sindicatos sobre despidos colectivos o cese de operaciones de forma masiva. Esto llega luego de que se concretaran en el sector privado varias desvinculaciones masivas, como por ejemplo pasó en la empresa Yasaki, Pedido Ya, UKG e incluso recientemente también en la radio M24. Pero esta no es la única novedad con respecto a eso, porque justamente en esta jornada el semanario Búsqueda informa que el Poder Ejecutivo prepara una amplia agenda laboral para el próximo año. Además de evaluar la marcha de la 11ª ronda de negociación colectiva y anunciar la modalidad y el porcentaje de aumento que tendrá el salario mínimo en 2026, las autoridades de esa cartera adelantaron a representantes sindicales y también empresariales una agenda de temas previstos para el próximo año y sobre la que pretenden buscar justamente acuerdos para llevarlos a la práctica. En el marco del Consejo Superior Tripartito efectuado el martes, el ministro Juan Castillo enumeró la intención de ratificar varios convenios internacionales. Uno que ya fue planteado días atrás, el 158 de la OIT, y que apunta a la regularización o a la obligación de las empresas con relación al preaviso y a la justificación de la causa de despido de personal. Pero a la vez, el subsecretario de Trabajo, Hugo Barreto, dijo a Búsqueda que el proyecto de ley ratificatorio de ese convenio está muy avanzado y que será enviado al Poder Ejecutivo. Pero hay otros convenios en los que también trabaja el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y es una buena oportunidad para recibir en nuestra entrevista central a Hugo Barreto, subsecretario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Francisco Morales, Otra Mañana. Barreto, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias por la convocatoria. Por favor, es un placer para nosotros. Además, es la primera vez que tengo el placer de entrevistarlo. Cierto. Como le decía antes de que se abriera el micrófono, el Ministerio siempre es un ministerio complejo, está atendiendo muchas realidades a la vez, pero usted viene ya con una carga de información técnica, de mucha acumulación con respecto al tema. ¿Cómo le están resultando estos 9-10 meses de gestión en la cartera? Bueno, es trabajar en lo que ha sido, diríamos, el desarrollo profesional y mi pasión de siempre desde otro lugar, desde el lado del Poder Ejecutivo. Yo había participado como asesor, básicamente, asesor parlamentario, en algún momento asesor de alguno de los ministerios de trabajo de los gobiernos anteriores del Frente Amplio, pero nunca, diríamos, con un papel de la responsabilidad de este momento. Por lo tanto, estimo que a partir de mi participación en estos ámbitos del gobierno, creo que es posible aportar desde este lado, que es un poco inédito, ya le digo, de lo que había sido mi desarrollo profesional, académico, etcétera. ¿La dupla con Castillo funciona bien? Funciona muy bien. En realidad siempre funcionó muy bien porque nos conocemos desde hace muchísimos años. Yo fui en algún momento asesor sindical, asesor del PIT-CNT, formaba parte hace muchos años ya de la sala de abogados del PIT-CNT con otros grandes colegas y Juan Castillo era dirigente sindical muy notorio, miembro del secretariado, en fin, nos vincula, diríamos, una relación muy estrecha. Barreto, yendo a la propuesta que está arriba de la mesa con respecto a la de regular lo que se llama despidos masivos o la posibilidad que toman algunas empresas en ese sentido. ¿En qué contexto se da? ¿En qué contexto el Ministerio empieza a analizar la posibilidad de incluir justamente esa normativa? Sí, primero hay que decir que darle cierto procedimiento a los despidos, lo hemos reiterado ya, es como una especie de asignatura pendiente en nuestro caso, porque en el Uruguay rige el despido libre, o sea, las personas pueden llegar a ser desvinculadas de la empresa simplemente a partir del pago de una indemnización y sin ninguna explicación razonable y tampoco sin ningún periodo de tiempo que le permita al trabajador y a la trabajadora, diríamos, ir buscando alternativas ante una situación
que lo que menos corresponde pensar es que sea una situación brusca, intempestiva, que alguien de un día para otro se encuentre nada más y nada menos sin el empleo. Ahora, esa cuestión de una falta de un preaviso razonable, de una explicación también razonable acerca de los motivos que determinaron a la empresa el cese de la relación de trabajo, que ya les digo, eran problemas o eran déficit que tenía nuestra legislación laboral desde hace muchísimos años, se ha visto de alguna manera agudizada en los últimos tiempos por estas situaciones que usted mismo en la introducción mencionaba, o sea, casos de empresas, en algunos casos de muchísimo volumen, más de 1.000 personas despedidas, por ejemplo, en esta empresa autopartista a principios de este año, y otras situaciones que se han dado que demandan, que requieren, que muestran que es necesario que que exista un periodo de acomodamiento, de estudio, de análisis, de búsqueda de alternativas a través de un preaviso cuando se produzcan o cuando las empresas deban transitar estas desvinculaciones de tipo colectivo. O sea, el preaviso está pensado para, en el caso de los despidos colectivos, está pensado para la posibilidad de explorar alternativas a la situación de desempleo masivo que se plantea. Ahora, quiero detenerme en esa frase porque explorar alternativas es una cuestión interesante para analizar, pero tal vez una pregunta de haberle hecho antes incluso, que es, hoy en Uruguay, ¿cuáles son las formas en las que una empresa puede despedir a un trabajador y cuáles son los gatillos que se activan a partir de esa notificación? Bueno, como le decía, el régimen, la práctica es desde el despido libre, o sea, la empresa no tiene obligación ni de dar preaviso, pese a que muchas veces lo preanuncia al trabajador o a la organización sindical si se trata de un despido colectivo. Pero no existe la obligación. No existe una obligación de tipo legal y tampoco existe una obligación de tipo legal de dar motivo o causa al despido. Esto ha sido en nuestro país, diríamos, debatido. Hay posiciones desde el punto de vista del desarrollo del derecho al trabajo, de las opiniones de los juristas. Hay opiniones que en nuestro país entienden que existe una obligación de dar causa a la desvinculación, al despido, pero son opiniones minoritarias. Lo que se requiere desde nuestro punto de vista es una directiva clara desde el punto de vista legal para que no quepa lugar a ninguna duda y dar mayor marco a una seguridad jurídica en torno a los procedimientos sobre el despido. Esto no quiere decir, como algunas expresiones hemos visto en estos días, que se trate de rigidizar, ni mucho menos impedir los despidos. Es nada más que dar un procedimiento, porque una persona que se ve privada de un derecho, como es el derecho al trabajo, a partir de una decisión de despido, diríamos, tiene una razonable expectativa de conocer la razón por la cual queda despedido, porque incluso esa razón, dicha por el empleador, le puede resultar de utilidad al trabajador en orden a su reinserción laboral. Por ejemplo, puede, diríamos, hacer explícito que requiere cierta recalificación laboral o corregir aspectos que tienen que ver con la conducta, en fin. Desde el punto de vista individual, al trabajador no solamente le asiste un derecho de conocer las razones, sino que además le resultaría eso funcional para el desarrollo futuro de su trayectoria laboral. Y desde el punto de vista colectivo, como recién le decía, podría resultar también un instrumento muy eficaz para que, en la perspectiva de una empresa de tener que desvincular a un colectivo de trabajadores, ya sea por motivos económicos, financieros, de mercado, de innovación tecnológica, por la razón objetiva que fuera, bueno, siempre es posible la búsqueda de alternativas para mitigar el impacto de esos despidos. Usted realizó una entrevista con los colegas de En Perspectiva el 15 de enero de 2024, cuando se habían registrado
los 250 despidos de la empresa pedidos ya. Ahí usted planteaba justamente estas cuestiones vinculadas a este asunto, ¿no? Donde el régimen de despidos y cambios que deberían implementarse en los regímenes justamente a la hora de tomar estas determinaciones. ¿Hace cuánto que una idea de estas características está arriba de la mesa? O sea, de que las empresas deban argumentar el despido del trabajador. Bueno, como yo le decía, hay una perspectiva de análisis de la legislación laboral uruguaya que muchos entendemos como que presenta ese déficit, esa ausencia, ese vacío de que no exista una obligación de dar justas causas y de contar con un preaviso razonable. Justamente en ese caso que usted menciona de un despido masivo en una empresa de reparto de mercancías, de alimentos, en fin, se había producido de una forma absolutamente intempestiva, imprevista, incluso a través de una comunicación a través de redes sociales. O sea, no parece ser esa la mejor manera de comunicar una pérdida de un derecho como es el derecho a trabajar. Reitero, desde el punto de vista individual, el preaviso permitiría un reordenamiento, una planificación desde el punto de vista del trabajador y su familia, y desde el punto de vista colectivo, si se tratara un despido colectivo como estos que estamos mencionando en estos casos más puntuales, bueno, la intervención del Ministerio de Trabajo y de otros ministerios, porque digamos que esta práctica de dar tratamiento a los despidos colectivos, lo que estamos impulsando nosotros es que exista un preaviso. Pero hoy por hoy, aún producido el despido y comunicado en el tiempo que fuera, aún en estos casos, desde el Ministerio de Trabajo se convoca a las partes, incluso en algunos sectores, como en el sector de la industria láctea, por ejemplo, se han, articulado verdaderas comisiones interministeriales con el Ministerio de Industria, con el INALE, en ese caso, con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. O sea, es habitual que el Ministerio de Trabajo arbitre, busque soluciones a partir de un entramado de instituciones y de ministerios, Banco República, que podrían llegar a coadyuvar a encontrar alternativas al despido. Pero ese objetivo, muy razonable, me parece, desde el punto de vista de las políticas laborales, solo se alcanza si el Ministerio de Trabajo, si la autoridad laboral, cuenta con un plazo para eso. Claro. ¿Cuál es la mirada que tiene entonces la OIT con respecto a esto y estos acuerdos que mencionaba en la introducción del reportaje? Por ejemplo, el 158 que hace referencia a este tema. ¿Qué mirada tiene la organización? Bueno, justamente el convenio 158 es una norma de carácter internacional que fue adoptada por la OIT en el año 1982 y que va dirigida a dar una solución a estos dos aspectos, a consagrar una obligación de parte del Estado para que las empresas cumplan con el preaviso y cumplan con el dar causas justificadas del despido. Obligan entonces a los estados también a que cuenten con mecanismos rápidos, idóneos, pertinentes para actuar en consecuencia, para estar en condiciones de dar alternativas a la situación de desempleo que se anuncia. Quiere decir que desde el punto de vista de la Organización Internacional del Trabajo, pero no solamente desde la Organización Internacional del Trabajo, los mecanismos que se ofrecen son estos dos que estamos proponiendo con la ratificación del convenio 158. Hay normativa internacional por fuera de la OIT que impone las mismas obligaciones. Uh-huh. Por ejemplo, en el ámbito regional americano, el protocolo adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos, también en su artículo 7, establece la obligación de dar justas causas de despido. En la Unión Europea hay también una directiva sobre la causalidad del despido y sobre los preavisos. O sea, estamos ante una
normativa de carácter internacional a la que Uruguay todavía no había adherido. Búsqueda dice hoy, en base a declaraciones formuladas por usted, que el proyecto de ley ratificatorio a ese convenio está muy avanzado y que será enviado al Poder Ejecutivo a la brevedad. ¿Cuán avanzado? ¿Ya está redactado? ¿Cuán avanzado está el texto? Sí, está prácticamente acabado el texto. Nosotros no lo pusimos justamente en conocimiento del Consejo Superior Tripartito, que se reunió, como usted bien dice, el martes. No lo pusimos en conocimiento porque estimamos que primero debemos naturalmente dar cuenta al Poder Ejecutivo en su integridad a la Presidencia. Esto es un proyecto con base a una necesidad que nosotros observamos desde el punto de vista de los derechos y desde el punto de vista del sistema de funcionamiento, porque acá hay que verlo que los apoyos que pudieran darse en este periodo de preaviso para evitar o para mitigar los males mayores, tienen que ver no solamente con derechos de los trabajadores, sino también con apoyo a las dificultades y crisis de las empresas a través de una visión integral e interministerial. Ahora, Barreto, usted lo decía recién, explorar alternativas y justamente dar un contexto. ¿No es que las empresas están eligiendo ese camino de hacer las cosas de esa manera para evitar reuniones, encuentros como los que a posteriori pasan, intentando desde la lógica del sindicato, desde la lógica del ministerio, preservar unas fuentes de trabajo que la empresa ya decidió cerrar? Yo creo que no es así. Me permito decir que la experiencia que nosotros observamos en la Dirección Nacional de Trabajo en situaciones de crisis empresariales no muestra que las empresas a nivel general sean reacias a la intervención de las distintas instancias ministeriales para encontrar alternativas al cierre, por ejemplo, o alternativas a los despidos colectivos. Más bien yo observo lo contrario, que las empresas que efectivamente pretenden, sobre todo empresas de carácter nacional, que efectivamente pretenden mantenerse en el mercado, mantenerse en actividad, demandan la participación y los apoyos desde las políticas públicas. Pero en el caso de pedido ya, Barreto, lo hizo en los primeros días de enero, sabiendo que en enero en Montevideo, en el Uruguay en general, no hay mucha actividad. Lo notificó a través de un mail y las cosas ya se dieron por la vía de los hechos. Y en ningún momento, salvo que allí intervino el Ministerio de Trabajo, o sea, solicitando una reunión, la empresa no había marcado interés de tener un encuentro de esas características. Pasó lo mismo con Yasaki, fue el propio ministerio el que generó el encuentro. Pasó lo mismo con UKG, que el ministerio se movilizó para tener el encuentro. En función de estos tres ejemplos, da la impresión de que las empresas toman la decisión y después el ministerio interviene para intentar minimizar el impacto eventualmente, pero la decisión original de la empresa era desprenderse de ese personal sin la intervención del ministerio. Y esto estaría cambiando esa regla o ese método. Sí, lo estaría cambiando efectivamente. Con todo, observe que en los ejemplos que usted coloca son empresas en que esa decisión de retiro no se tomó en el Uruguay, son empresas de carácter multinacional, diríamos que dan grandes oportunidades de empleo, ¿no? Las empresas multinacionales, desde luego, pero en nuestro país y en cualquier país del mundo, pero tienen esa característica obvia e inherente a su calidad misma de empresas transnacionales, en que las decisiones fundamentales no se toman en la locación donde la empresa o de la sucursal o lo que fuera está radicada. Yo podría colocarle otros ejemplos de empresas, en este caso de carácter nacional, también alguna multinacional, en las cuales el desempeño o la opción fue distinta. Eso
diríamos, importa desde el punto de vista del preaviso para habilitar la posibilidad de buscar alternativas. No quiere decir eso que las alternativas luego sean adecuadas o sean acordadas. La solución que finalmente se pueda adoptar dependerá de las circunstancias. Yo acá lo que me estoy refiriendo es abrir el mecanismo. No quiere decir luego que ese mecanismo sea necesariamente exitoso. Pero las empresas van a estar obligadas a ese mecanismo. Las empresas van a estar obligadas. Porque hay una diferencia entre plantear eventualmente una mesa de discusión o sugerirla a que la empresa esté obligado a hacer la comunicación y a plantear el espacio de diálogo. Las empresas van a estar obligadas a hacer la comunicación, exactamente, pero le quiero subrayar esto, de que la práctica de nuestras relaciones laborales muestra que aún sin obligación legal, muchas empresas hacen ese preaviso, sin llamarle preaviso. Estoy pensando en un caso reciente, no me gustaría difundir el nombre de la empresa, ¿verdad? Pero estoy pensando en una empresa que se encuentra en una dificultad muy grande, no le llamó preaviso, no lo hizo a través de una comunicación, diríamos, oficial y escrita al Ministerio de Trabajo, pero sí que nos pidió una reunión al ministro y a mí para darnos cuenta de esa situación, y a partir de ese preaviso no dicho, la empresa no había tomado todavía la decisión, simplemente nos manifestó la extrema dificultad que estaba teniendo. A partir de esa situación, de esa comunicación, nosotros pudimos darle cabida a la participación de la Dirección Nacional de Trabajo, y luego se conformó un grupo de trabajo integrado por distintos ministerios para tratar de evitar, diríamos, los males mayores. ¿Algo parecido a lo que pasó en FNC en la gestión anterior? Donde FNC notifica que iba a cerrar la planta de minas, claro, exactamente. Se crea un espacio de trabajo y finalmente se resuelve algo. Exactamente. Bien. Exacto. El otro ejemplo que yo le quería poner, por la contraria, digamos, me parece que con ejemplo tal vez se queda más claro, para la audiencia, supuesto. Es el caso de Conaprole. Conaprole había decidido cerrar planta 14 en Rivera. Exacto. O sea, desprenderse de los trabajadores que no pudiera reubicar o que no quisieran reubicarse, pero cerrar la planta. De hecho, la reunión de lo que es la comisión directiva o una especie de parlamento que tiene Conaprole, para que se entienda el término, había definido cerrar la planta. En un espacio de tiempo que ellos se dieron para negociar con los trabajadores, y con la intervención luego del Poder Ejecutivo, lo que se definió fue que la planta siguiera abierta, se reconvirtiera en ciertos aspectos y una parte de los trabajadores quedara allí. Entonces, ¿no se vulnera por la vía de los hechos la decisión original que tenía la empresa tomada de desprenderse de esos trabajadores por un legítimo interés de ser eficientes, cuando por la intervención del ministerio, de los ministerios en general y de los trabajadores, esa decisión se ve truncada? En última instancia la decisión siempre es de la empresa, ¿verdad? En el caso que usted menciona, la empresa efectuó esa comunicación previa al Ministerio de Trabajo, se desató a partir de eso una negociación, una serie de intercambios con una solución que es, yo diría, intermedia, porque tampoco es que la planta esta continúe realizando las mismas tareas que realizaba anteriormente, ni tampoco que se cerrara. O sea, fue una decisión, diríamos, a medio camino, por así decirlo. A término medio, claro. A término medio, o pactada, acordada. Entiendo que el caso de Conaprole, en este punto, dentro de lo que es una relación que todavía incluso no hemos podido cerrar del todo la ronda actual de Consejo Salario con la industria láctea, diríamos, pero dentro de lo que es la relación laboral ciertamente compleja en el sector, se le dio una solución que fue, al menos transitoriamente, porque creo que no está del todo todavía rediseñado la salida de ese conflicto, pero fue una cuestión adecuada. Reitero, en última instancia, la decisión es de la empresa. O sea, el preaviso, que con esa intervención igualmente no se vulnera la decisión de la empresa, que podría igualmente determinar que sea el cese lo que termine ocurriendo. Desde luego, lo que trata de hacer el preaviso es abrir una instancia para
diríamos, apoyar a la empresa, si es que la empresa está atravesando una situación de crisis, y operar, por ejemplo, una serie de instrumentos con que el Estado cuenta en materia de recapacitación de los trabajadores, apoyos crediticios, otro tipo de facilidades, porque si el despido es, reitero, intempestivo, nos quedamos, diríamos, con todo un aparato del Estado sin poder jugar el partido que debería jugar en favor del mantenimiento del empleo y de la empresa misma, ¿no? Ese preaviso que todavía está por aprobarse en el texto, digamos, ¿es solo para el gobierno o también para los trabajadores o los sindicatos que representen a los trabajadores de esa empresa? Sí, el convenio 158 establece una notificación a la organización sindical y cuando exista, ¿no? No tiene por qué existir en todas las empresas, y al Ministerio de Trabajo. En realidad, el convenio no dice al Ministerio de Trabajo, dice a la autoridad laboral, creo que es, porque el convenio tiene una reacción genérica, ¿no? Claro. En nuestro caso, la autoridad laboral es el Ministerio de Trabajo. Pero ¿y este proyecto va a alcanzar a la decisión que tome una empresa para un trabajador, 5, 10, a partir de qué momento, o es hasta casos individuales también? El preaviso opera también para casos individuales. Yeah. Ahora, una negociación del tipo de la que estamos conversando con usted opera en casos de despidos colectivos. El oyente del 793 pregunta, ¿y si la empresa da el aviso y el personal ocupa la fábrica, como se hizo y cita una empresa de panificados? ¿Qué pasa a partir de allí? O sea, ¿cómo funciona el preaviso en este contexto donde perfectamente los trabajadores podrían decir, bueno, si vamos a negociar el despido, ocupo la fábrica? ¿Qué mecanismos se desarrollan a partir de allí? Sí, una cuestión que quiero dejar en claro es que no es que la ocupación o cualquier otra medida de los sindicatos se dispare porque exista un preaviso. En realidad, una ocupación o cualquier otra medida que adopten los sindicatos puede dispararse, puede operarse, exista o no exista preaviso. De hecho, es lo que ha ocurrido en muchos casos. El caso de Yasaki mismo, fue ocupada, no existió preaviso. Una comunicación de un día para otro. Bueno, hubo una ocupación. En fin, la existencia o no de preaviso, yo digo, no juega en el plano de incentivar la conflictividad laboral, porque la conflictividad laboral puede, ya le digo, producirse, exista o no exista preaviso, y en todo caso existe una normativa aplicable a los casos de ocupación de los lugares de trabajo. Tiendo a pensar que la existencia de un preaviso puede dar oportunidad de estas búsquedas de alternativas que puedan incluso operar en sentido contrario, o sea, mitigar la conflictividad, porque los sindicatos pueden llegar a encontrar allí una respuesta del lado del Estado, una preocupación, una búsqueda legítima de soluciones que haga que, desde el punto de vista sindical, no les resulte del todo necesario adoptar una medida tan drástica como es una ocupación. Entonces tiendo a pensar lo contrario, a que puede llegar a evitar la conflictividad, abrir estos espacios de diálogo social en torno a la búsqueda de soluciones alternativas. Usted hace unos minutos hablaba de intentando desmontar la idea de la rigidez que podría implicar justamente una cuestión como esta. Esto de alguna manera ya está conversado con sindicatos y con el mundo empresario, ha habido reacciones dispares. ¿Cómo ve usted que ha caído esta definición que tomaría el Ministerio, tanto en sindicatos como en las cámaras empresariales? Nosotros lo primero que hicimos cuando trazábamos la idea en el Ministerio de Trabajo de impulsar la ratificación del convenio 158 es comunicarlo sobre terminación de la relación de trabajo, o sea, preavisos, motivación del despido, etcétera. Toda esta mecánica, lo primero que hicimos fue comunicarla a las organizaciones empresariales, a las cámaras,
y al PIT-CNT. Nosotros en el Ministerio de Trabajo convocamos periódicamente una comisión tripartita, se llama Comisión Tripartita de Normas Internacionales, que cada vez que hay una iniciativa para ratificar un convenio internacional, nosotros antes de cualquier otro proceso lo comunicamos de inmediato a esta comisión. Quiere decir que esta comisión estaba en conocimiento de esta iniciativa que nosotros íbamos a promover. Desde ese punto de vista, nos han pedido en esa comisión un tiempo para dar una respuesta definitiva. Algunas de estas respuestas están apareciendo en la prensa sin que nosotros todavía tengamos una comunicación oficial de las cámaras. De hecho, el martes pasado, como usted dice, cuando, además de la comisión esa tripartita, que lo habíamos informado a las cámaras, cuando además de eso lo informamos en el Consejo Superior Tripartito este martes, tampoco obtuvimos una posición oficial de las cámaras. Estamos viendo, sí, expresiones de presidentes de las cámaras, etcétera, que se van posicionando en torno o manifestando por lo menos alguna preocupación en torno a este, yo diría, alcance general que le queremos dar a ciertas prácticas virtuosas, positivas, que espontáneamente se dan en nuestro sistema de relaciones laborales, como son los preavisos o la motivación de los despidos. Ayer entrevistamos aquí a Ignacio Muncho, director ejecutivo de Ceres. Le consulté sobre este proyecto y dijo que la definición es negativa y contraproducente. Va a contramano de lo que Uruguay necesita. Creo que es una mala señal que parte de un concepto de voluntarismo, de querer ayudar a la situación muy negativa de las personas que se quedan sin trabajo. Es verdad, hay una buena intención y eso hay que saludarlo, pero insistió que va a ser contraproducente y en vez de ayudar va a perjudicar a las personas. Y señala que esa ley terminaría siendo un espantapájaros para las inversiones. ¿Qué responde a cuestionamientos de este tipo? Sí, no los comparto, ¿no? No los comparto porque me parece que deja de lado, soslaya una circunstancia verdaderamente relevante, y es que el preaviso y la motivación de los despidos existen ya en muchísimos países, en la legislación interna de esos países. O sea, hay un conjunto de países en el mundo, es cierto que no son muchos, 35, que han ratificado el convenio 158 que nosotros estamos impulsando o vamos a impulsar. Hay un conjunto de países. Hay otro conjunto de países que no han ratificado el convenio 158, eso es cierto, pero que si nosotros vamos al estudio de la legislación interna de esos países, ya los códigos y leyes laborales de muchos de esos países, y hasta la Constitución, Argentina y Brasil, por ejemplo, establecen que los despidos no deben ser arbitrarios, o sea, deben ser causados. Entonces, es cierto, Argentina y Brasil, en los ejemplos que estoy colocando, no ratificaron el convenio 158. Entonces, esa crítica que aparece podría decir, bueno, entonces las empresas se van a desplazar hacia Argentina y Brasil, que no tienen ratificado el convenio 158. Pero, sin embargo, esos países contienen, a nivel constitucional, esta obligación de dar causalidad a los despidos. Y la legislación interna, al menos en el caso argentino, también la ley nacional argentina contiene la obligación de dar preavisos. Entonces, es cierto que no ha sido ratificado por un número muy significativo de países el convenio 158, pero también es cierto que en muchos de esos países que no lo han ratificado, no es necesario ratificarlo, porque ya está contenida esa obligación en las constituciones o en las leyes nacionales, o, y me permite agregar esto, o en el caso de la Unión Europea, en una directiva que tiene alcance para todos los países de la Unión. ¿El convenio 158 establece la obligatoriedad de la notificación? Sí. No es un lenguaje de podrá, debería, bueno, ¿lo establece taxativamente que es obligatorio? El convenio tiene esos mecanismos fundamentales que son el preaviso y la causalidad de los despidos. Lo que no está, diríamos, suficientemente desarrollado en el convenio son las consecuencias.
por ejemplo, ante la falta de causa del despido, si una empresa incumplía, si se ratificara el convenio 158 y las empresas estuvieran obligadas a explicitar la causa, porque vayamos a todos los casos, ¿verdad? Las empresas siempre tienen una causa para despedir, es natural, por eso es que despiden, siempre existe una causa. No se trata de que inventen una causa, sino que la causa existe. Lo que el convenio exigiría, y lo que nosotros estamos promoviendo, es que esa causa que existe deje de estar en el fuero interno de la empresa, de la decisión empresarial, sino que pase a ser comunicada, conocida por el trabajador. Pero no estamos imponiendo, diríamos, la existencia de una causa. La causa siempre existe, el motivo del despido siempre existe. Lo que se exigiría con la ratificación del convenio es que esa causa sea conocida por el trabajador. ¿Cuál es la consecuencia allí del incumplimiento? Bueno, el convenio, desde ese punto de vista, allí sí coincido con usted, no es suficientemente prescriptivo, porque dice, bueno, podrá ser, si un tribunal lo resolviera, claro, la readmisión del trabajador, el pago de una indemnización complementaria u otra medida. Por lo tanto, si se ratificara el convenio 158, Uruguay debería dar una claridad en torno a cuáles serían las consecuencias del incumplimiento. Por eso yo no soy abogado, aclaro, pero para preparar la entrevista lo leí, claro, y no advertí allí que se aplicara de la forma en la que entiendo se iría a aplicar en Uruguay. Uh-huh. Claro. Me quedaba esa duda, por eso se lo planteaba en el reportaje. Sí. Nosotros lo que hemos aclarado, el Ministerio de Trabajo, en la reunión del Consejo Superior Tripartito del martes, es que de ratificarse el convenio 158 de la OIT, en la fase de reglamentación de ese convenio, lo que haríamos es consultar a las cámaras empresariales y al PIT-CNT su punto de vista, por ejemplo, en esto que acabamos de decir, o por ejemplo en otra cuestión que ha aparecido en los medios, en la discusión pública, que se nos ha preguntado, bueno, ¿cuál sería el plazo del preaviso? En la Unión Europea, el plazo del preaviso es no menos de 30 días. En un proyecto de ley que existe en nuestro Parlamento y que ha sido de la legislatura anterior y que ha sido desarchivado recientemente, el preaviso es de 15 días. El convenio 158 no dice qué plazo. Por lo tanto, ese otro aspecto también debería ser establecido por una normativa posterior en que lo que hemos manifestado a las empresas y a los sindicatos en el Consejo Superior Tripartito es que eso será objeto de consultas a las organizaciones. Una última pregunta para cerrar este tema, porque quiero preguntarle por los otros convenios que se podrían eventualmente ratificar, que está contenido en la nota de búsqueda de hoy. Hablábamos que todavía podría eventualmente quedar por definir el texto, presentarlo al Poder Ejecutivo, debatirlo luego con las cámaras y con los sindicatos, hablar el preaviso, de qué plazos debería contener. ¿Cómo sería el funcionamiento en la práctica, digamos? ¿O cómo lo tiene usted en la cabeza cuando se termina de armar el proyecto y a la vez existe la reglamentación del proyecto, digamos? ¿Cómo funcionaría el sistema? ¿La empresa comunica? ¿En qué momento la empresa, después de la comunicación oficial al ministerio, al sindicato de base o a la rama de actividad, puede decir, bueno, ya cumplí con todas las notificaciones, todas las conversaciones que tenía que tener, ahora sí puedo proceder a los despidos? ¿Cómo funcionaría? Claro, funcionaría con base en una decisión de la empresa, naturalmente no hay otra posibilidad, comunicando al Ministerio de Trabajo la decisión de implementar despidos colectivos en el plazo de, en el plazo que fije la empresa. Uh-huh. Con un mínimo que es el preaviso que va a establecer la ley. ¿Me explico? O sea, la empresa, supongamos, el plazo legal de preaviso podría ser de 15 días, pongamos el ejemplo. Pero la empresa podría decir, bueno, no, en realidad, incluso algunos de los casos que usted mencionaba es de ese tipo, nosotros estamos planificando una desvinculación, la primera de las cuales, un primer contingente va a ser dentro de 30 días, luego en febrero... Es el caso de UKG, por ejemplo. Exactamente. La empresa, al planificar,
La empresa, al planificar, de alguna manera establece un preaviso, porque ya sabemos a qué atenernos. Podría existir entonces un preaviso de carácter legal, y las empresas luego, dentro de ese preaviso, comunicarían cuál es la planificación que tienen. Y con base entonces a la naturaleza colectiva de los despidos, podríamos, como les decía, instrumentar todas las medidas y propuestas que podamos ofrecer a las partes para encontrar alternativas a la pérdida del empleo. O al apoyo de la empresa para el caso que así lo requiera desde el punto de vista económico, financiero. Finalmente, ¿habría algo que podría impedir a la empresa de tomar esa determinación, que no cumpla, por ejemplo, alguno de los pasos establecidos en los que va a ser la ley o el decreto? No, estimo que no. No está previsto en el convenio prohibir los despidos, tampoco está dentro del imaginario del Ministerio de Trabajo prohibir a las empresas que despiden. Es un poco estar un poco fuera de la realidad, me parece. Lo que se trata, diríamos, es de dar procedimientos adecuados para darle una oportunidad, diríamos, a las políticas públicas de evitar la pérdida de puestos de trabajo y dar apoyo a las empresas que así lo requieran. La producción de Otra Mañana se comunica con el nuevo Motorola Moto G86 5G. Hello, Moto. Estamos conversando esta mañana con Hugo Barreto, subsecretario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, ya en el final del reportaje, en los últimos minutos, porque la nota de búsqueda hoy menciona que, más allá de la ratificación del 158, a través de este proyecto que el Ministerio está próximo a terminar, se intentaría ir, o se está pensando en ir, por la ratificación de otros convenios, por ejemplo el 153, el 190, el 188, el 137. ¿Es así? Efectivamente, ¿el Ministerio está pensando en ratificar estos convenios incluidos en nuestro marco legal? Allí corresponde hacer alguna aclaración. Adelante. Dentro del conjunto de convenios que usted dice, el 188 es sobre trabajo en la pesca. Uruguay no lo tiene ratificado y en ese caso también estamos pensando en que con vista en esta idea de reestructurar la industria de la pesca, nosotros entendemos que el convenio podría aportar un marco legal adecuado desde el punto de vista del desempeño del trabajo en esa actividad. En cambio, en los otros dos casos que usted acaba de decir, el convenio 190 sobre violencia y acoso en el trabajo y el convenio 153 sobre tiempo de trabajo en el transporte carretero, en esos dos casos, esos convenios ya están ratificados. Desde hace unos cuantos años. Allí lo que hemos planteado al Consejo Superior Tripartito es que el Poder Ejecutivo lo que va a hacer es reglamentar, porque estos convenios internacionales, como suele ocurrir con los convenios internacionales, presentan, diríamos, algunas opciones, como decíamos hoy con el 158, ¿verdad?, que no son, diríamos, autoejecutables. Los convenios son, sí, autoejecutables inicialmente, pero hay aspectos que requieren alguna reglamentación. Entonces, en los aspectos que requieran reglamentación del 190 sobre violencia y acoso y en el 153 sobre transporte por carretera, en esos casos vamos a promover reglamentaciones, decretos reglamentarios, que desde luego también vamos a poner en consideración. Antes de su adopción por el Poder Ejecutivo, lo vamos a poner el texto en consulta con las organizaciones de trabajadores y de empleadores. En el caso del 137, vinculado con el trabajo portuario, yo estimo que ese convenio no estuvo presente en la reunión del Consejo Superior Tripartito. Uh-huh. La nota de búsqueda agrega otra cosa, y ya lo libero, que tiene que ver con la recategorización de los grupos de actividad en el marco de los consejos de salarios, teniendo en cuenta que además estamos en medio de una ronda. ¿Qué implicaría esto en la práctica, Barreto? Sí, ese fue un planteo que hizo en el Consejo Superior Tripartito del PIT-CNT, pero yo estimo que es un planteo que recoge una preocupación generalizada, tanto desde el punto de vista del Ministerio de Trabajo como desde el punto de vista de las cámaras empresariales. ¿Por qué le digo esto? Porque la negociación colectiva en los consejos de salarios se hace, como ustedes saben, con base a grupos de actividad, a sectores de actividad. Actualmente hay 24 sectores de actividad que comprenden la totalidad de la actividad del sector privado en el Uruguay. Bueno,
ese diseño de 24 grupos de actividad y una cantidad de subgrupos al interior de cada grupo, diríamos, merece una revisión porque, bueno, la actividad empresarial, la actividad productiva, la actividad económica es muy dinámica, y esa es una estructura que se tomó ya hace unos cuantos años y que merece una revisión. Uh-huh. Ese aspecto planteado por la organización sindical recoge, como le decía, una preocupación o una perspectiva también, me animo a decir, también de las cámaras y desde luego del Ministerio de Trabajo. Lo cual no quiere decir que lleguemos a un acuerdo fácil en torno a un tema ciertamente complejo, pero sí que hay que abordarlo, sí que hay que actualizar, diría yo, la estructura de la negociación colectiva en esas ramas de actividad. ¿Es posible, en el marco de una actualización eventual de la forma en la que se discuten los consejos de salarios, pasar de una discusión por rama de actividad a una discusión por empresa? ¿Lo ve factible? En el marco de los consejos de salarios, no. Porque la negociación colectiva en consejos salarios es tripartita. Entonces nosotros no podemos estar creando en el Uruguay una estructura tripartita por empresa. Sería absolutamente inabordable, ¿verdad? Tendríamos que multiplicar por 100 el número de funcionarios o más todavía que están destinados a la negociación colectiva tripartita, lo cual no quiere decir que no puedan producirse, y de hecho en el Uruguay existe absoluta libertad de negociación, no pueda producirse negociación colectiva a nivel de empresa, pero no tripartita, sino a nivel de la organización sindical con la empresa o empresas. O sea, en el Uruguay la negociación colectiva es muy abierta, es muy libre, se puede negociar en cualquier nivel, pero la negociación tripartita está circunscripta a los consejos de salarios, ¿verdad? Por la propia participación del Estado. Es impensable que el Estado pueda participar de manera generalizada en negociaciones tripartitas a nivel de empresa. Hugo Barreto, subsecretario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Muchas gracias a ustedes, es un gusto.